Hey coders, bienvenidos a otro video de fastweb.com. Yo soy Fast y el día de hoy les traigo un video en el cual les voy a enseñar cómo crear un CRUD utilizando Node.js y MongoDB. Vamos a crearlo completamente desde cero, vamos a utilizar características modernas de JavaScript como async y await, y también vamos a utilizar un framework de CSS que es Bootstrap 4. Todo esto lo vamos a crear completamente desde cero, pero primero te voy a enseñar qué es lo que hace la aplicación. Aquí tenemos un formulario que nos permite ingresar tareas. Por ejemplo, vamos a insertar una de prueba que tenga como título test y como descripción que también tenga test. Vamos a guardarlo y como ves se empieza a listar dentro de una tabla. Hasta este punto ya tenemos dos operaciones dentro de la base de datos: almacenar datos y también listarlos. Pero además también podemos editarlos. Por ejemplo, vamos a dar un clic aquí en este botón edit y tengo un nuevo formulario que me permite editar los datos. Por ejemplo, vamos a cambiarlo por correr o cenar, vamos a colocarle. Tengo que cenar. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora ya la tarea se ha actualizado. No solamente puedo editarlo, sino que también podría eliminarlo. Por ejemplo, vamos a ingresar un nuevo dato mal escrito y vamos a eliminarlo. Vamos a dar un clic aquí en el botón delete y así de sencillo se elimina. Pero también puedo cambiar un dato específicamente, es decir, no quiero cambiar todos los datos, sino que tan solo quiero cambiar una propiedad de todos estos datos. Por ejemplo, ya he terminado con esta tarea. Le doy un clic aquí y el botón cambia a verde para indicarme que esta tarea ya está hecha. Y lo mismo puedo hacer con la siguiente tarea. Pero en todo caso me he equivocado, tan solo lo vuelvo a presionar y el estado vuelve a cambiar. Y todo esto se almacena dentro de la base de datos. Esto significa que mis datos persisten. Y es lo que vamos a estar creando el día de hoy. Vamos a estar creando todas estas operaciones completamente desde cero. El insertar, el listar, el editar y también el eliminar. Así que si te interesa cómo crear esta aplicación, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta y voy a llamarlo CRUD-Node.js-MongoDB. Y aquí adentro vamos a crear todos los archivos de nuestro proyecto. Vamos a arrastrarlo al editor de código. En mi caso voy a utilizar Atom, pero siéntete libre de utilizar cualquier otro. También yo tengo un terminal integrado aquí en Atom. Si en tu caso tu editor de código no tiene un terminal integrado, por ejemplo Visual Studio Code sí lo tiene, pero otros terminales no, pues tan solo abre una terminal o consola de tu sistema operativo y ubícate dentro del proyecto, es decir, exactamente como lo ves aquí, dentro del escritorio donde he creado el proyecto, dentro de la carpeta. Muy bien, entonces con esto es lo básico de todo programa, pues vamos a empezar a definir nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es ejecutar el comando npm init-yes. Este es un comando de Node.js que nos permite iniciar un package JSON. Ese package JSON lo único que permite es poder inicializar un archivo de configuración, por así decirlo. Es un archivo que describe metainformación, es decir, el nombre del proyecto, la descripción, la versión, y también vamos a tener un área donde vamos a listar todas las dependencias o módulos que vamos a necesitar. Y esta área de scripts también la vamos a utilizar. Pero por ahora, al menos vamos a empezar instalando todo. De esta manera voy a dejar ya todo instalado, todos los módulos que vamos a utilizar, y nos vamos a concentrar luego tan solo en el código. Entonces vamos a la consola y vamos a decir npm installed y aquí vamos a empezar a instalar los siguientes módulos, que son los módulos principales. El primer módulo es Express. Express es un framework de Node.js que nos permite escribir el código del servidor de Node.js de una manera más corta. En la mayor parte del tiempo, cuando los desarrolladores de Node.js dicen que están desarrollando alguna aplicación, no hablan de desarrollar tan solo en JavaScript puro, porque eso tomaría bastante tiempo y también se encontrarían con un montón de problemas que ya están resueltos. Es por eso que se utiliza un framework. El framework ya da la mayor cantidad de funcionalidad que se necesita y de una manera bastante buena, con una calidad bastante buena. Entonces vamos a utilizar Express, que se encarga de escribir el código del servidor de Node.js de una manera un poco más optimizada, más profesional. Aparte de Express, también vamos a necesitar una manera de conectar Express con MongoDB. Y para eso vamos a utilizar un módulo llamado Mongoose. Mongoose nos permite conectar a Express a MongoDB, pero aparte de eso también nos permite modelar los datos. Es decir, poder definir cómo van a lucir nuestros datos dentro de la base de datos. Es decir, qué campos van a tener, si van a tener algunos métodos. Y también nos permite ejecutar operaciones como insertarlos, actualizarlos, eliminarlos. Es decir, interactuar con la base de datos. Aparte de eso, también vamos a necesitar una manera de poder mostrar vistas en el navegador. Y para eso vamos a utilizar a EJS. EJS es un motor de plantilla. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo vamos a pintar múltiples datos en HTML, pues lo vamos a hacer en este caso con un motor de plantillas.
Lo que nos va a permitir el JS es simplemente que dentro del HTML vamos a poder ejecutar pequeños JavaScript para poder, digamos, construir la vista, para poder diseñar el HTML. Una vez esté diseñado, pues se va a enviar al navegador. Quizás puede sonar complicado, pero ya lo vamos a ver cuando escribamos el código. Es más sencillo de lo que parece. Aparte de JS, también voy a instalar un módulo más. Este módulo se llama Morgan. Morgan no es un módulo que interfiera con nuestra aplicación. De hecho, es un módulo que va a ayudar más que todo en el desarrollo. Pero también es importante ver cómo Morgan se ejecuta, porque cuando nosotros tengamos múltiples usuarios y van a estar pidiendo distintas cosas en el servidor, pues quisiera ver por consola qué es lo que están pidiendo. Y para eso vamos a utilizar Morgan. Entonces vamos a dar un Enter y con esto se va a empezar a instalar. Muy bien, esto puede tomar algunos segundos, así que voy a esperar a que termine de instalarse y ya luego continuamos. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es empezar a instalar otro módulo que no está relacionado con nuestro proyecto principal, sino que nos va a ayudar a evitar reiniciar el servidor a cada momento. Este módulo se llama Nodemon y vamos a tener que instalarlo también. Vamos a decir npm install Nodemon. De hecho, si ves aquí, antes de continuar, ves aquí una lista que son los módulos que hemos instalado anteriormente. Si vamos a nuestro package.json, observa que ahora tenemos una sección nueva llamada Dependencies y aquí están todos los módulos que hemos instalado. Incluso nos da la versión que ha instalado. Aparte de esto, vamos a agregar otra sección más, pero esto ya cuando lo instalamos, pues se va a agregar automáticamente. Entonces vamos a instalar Nodemon y luego un espacio -d mayúscula. Esto lo que va a hacer es instalar Nodemon dentro de mi proyecto, pero no lo va a instalar junto a estas dependencias, sino lo va a instalar por separado en otra sección llamada Dev Dependency. Eso significa que Nodemon, cuando nuestro proyecto esté desplegado en algún servidor, pues Nodemon no será instalado, tan solo las dependencias. Y debido a que esto puede tomar también unos cuantos segundos en instalarse, pues voy a esperar a que eso termine de instalarse y ya luego continuamos. Muy bien, entonces ahora ya ha terminado de instalarse Nodemon. Lo que vamos a hacer es empezar a utilizarlo. Pero si vamos a nuestro package.json, observa que aquí vemos una nueva sección llamada Dev Dependencies. Y aquí dentro está Nodemon, listado simplemente, al igual que las otras dependencias. Entonces ya podemos utilizar este módulo. Aquí dentro de Scripts es donde nosotros vamos a definir unos comandos que nos van a ahorrar tiempo cuando ejecutamos un proyecto. Pero por ahora, si nosotros vemos nuestro proyecto, tenemos una carpeta llamada NodeModules y dos archivos. Esta carpeta NodeModules contiene todas estas dependencias que hemos instalado y que nos sirven para poder que el proyecto se ejecute en sí, para que el proyecto funcione. Si nosotros abrimos, vamos a ver muchos módulos más. La razón es que estos módulos que hemos instalado también dependen de otros módulos, entonces esos módulos también son instalados. Y por suerte no tenemos que tocar nada de aquí. De hecho, no deberíamos. Aparte de esto, de esta carpeta NodeModules, también vemos dos archivos, un package-log.json y un package.json. El package.json es el archivo que estamos viendo aquí enfrente, pero el package-log.json es un archivo que tan solo sirve para que funcione internamente npm. Ahora, estos archivos en realidad no son parte del proyecto. Y cuando el proyecto crezca, pues vas a tener, digamos, una estructura que va a estar combinada en los archivos de tu servidor con estos archivos que en realidad no tendrías que tocar. Es por eso que yo creo siempre una carpeta llamada src. Y aquí adentro voy a colocar todo el código del proyecto. De esta manera sé que aquí dentro de esta carpeta va a estar todo lo que es el código del proyecto. Y ya por fuera de la carpeta pues tan solo están los archivos que sirven para que el proyecto funcione en sí. Entonces vamos a dentro de src a crear un archivo llamado app.js. Y este archivo app.js será el servidor. Así que vamos a requerir Express, el módulo que hemos instalado. Y una vez requerido, pues vamos a inicializarlo dentro de una constante llamada app. Lo único que hacen estas dos líneas es utilizar Express y empezar a inicializarlo. Entonces vamos a tratar de empezar a utilizarlo y vamos a decir app, que es mi aplicación de servidor. Le voy a decir que escuchen algún puerto. Por ejemplo, le voy a decir que escuchen el puerto 3000. Una vez escuchen el puerto 3000, voy a decir que mande un mensaje por consola que el servidor está escuchando en el puerto 3000. Muy bien, entonces con esto pues así de sencillo ya tengo un servidor sumamente básico. Pero ahora para ejecutarlo lo puedo hacer de varias formas. Vamos a abrir la consola y vamos a decir node src app.js. Es decir, dentro de la carpeta src ejecuta el archivo app.js. Damos un enter y observa que dice server on port 3000. Si vamos a nuestro navegador y vamos al localhost 3000, observa que obtenemos una pantalla en blanco y que dice error. De hecho, este error que estamos viendo
no es un error como tal que nuestra aplicación no funcione o algo por el estilo, sino que nosotros en nuestro servidor aún no hemos creado nada, es tan solo un servidor en blanco, entonces por defecto envía un error si no hay nada. Y esto es una respuesta de Express. Entonces de alguna manera yo te estoy diciendo que nuestros módulos están funcionando, que vamos bien. Pero el hecho es de que si yo modifico algo voy a tener que volver a cancelar el servidor y volver a ejecutar node src app.js. Y este puede ser un proceso repetitivo. Entonces lo que vamos a hacer es configurar nuestro package.json para utilizar este módulo llamado nodemon que hemos instalado. Entonces vamos a quitar este test de aquí y vamos a decir lo siguiente. Cuando ejecute el comando npm start vas a ejecutar lo que yo coloqué aquí adentro. Y por ejemplo aquí yo le podría decir que ejecute el comando node y que luego entre en la carpeta src y ejecute el archivo app.js. Voy a guardarlo, vamos a nuestra consola y digo ahora npm start. Y observa que ahora dice server on port 3000, exactamente igual como había dicho antes. Entonces si refrescamos, la misma respuesta. Pero ahora, ¿por qué te estoy enseñando esto? La razón es que cuando nosotros vamos a desplegar nuestra aplicación en la realidad, pues este comando start es el que va a leer nuestro servidor para poder ejecutarlo. Por lo general si lo subimos a un servicio de la nube. Pero para desarrollo, el estar ejecutando a cada rato node src app.js puede ser algo aburrido. Entonces vamos a darle una coma y vamos a crear otro comando más. Este comando puede tener cualquier nombre. Vamos a decirle por ejemplo development o en español desarrollo. Pero es bastante común encontrarlo con el nombre dev. Entonces vamos a decirle, en lugar de ejecutar con node, vas a ejecutar con nodemon. Y vas a ejecutar el archivo que está dentro de la carpeta src llamado app.js. Entonces gracias a este comando lo que vamos a decir luego es que vamos a cancelar el servidor por última vez. Y vamos a decir npm run dev. Como es un comando distinto a start, pues vamos a tener que ejecutar antes del nombre el comando run. Esto es tan solo para comandos distintos. Entonces recuerda que cuando tu servidor va a ejecutarlo a través del comando npm start. Y cuando estemos en desarrollo vamos a ejecutar el comando npm run dev. Entonces vamos a dar un enter. Y observa que en este caso lo está ejecutando con nodemon, aquí lo vemos. Y luego inicia el servidor. Refrescamos y todo funciona. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque si ahora vamos a nuestro archivo app.js y por ejemplo le decimos que no escuchen el puerto 3000 sino en el puerto 4000. Y aquí también vamos a cambiarlo. 4000. Y guardamos. Observa que automáticamente se reinicia el servidor. Sin la necesidad de que yo nuevamente cancele el servidor y ejecute node app src app.js. Entonces ahora si vamos al puerto 3000 pues ya no va a funcionar porque no tenemos nada allí. Pero si vamos al puerto 4000 pues ahora funciona. Entonces todo esto es una manera de cómo empezar a ejecutar nuestro proyecto de una manera un poco más sencilla y no aburrirnos con procesos repetitivos. Ahora, aparte de esto, vamos a ir configurando otras secciones de nuestra aplicación. Entonces dentro de src vamos a ir creando la estructura que vamos a utilizar. Por ejemplo, voy a tener una carpeta que será para todas las rutas del servidor, llamada routes. También voy a tener otra carpeta que sea para las vistas, todos los archivos HTML que voy a enviar al navegador. Pero en realidad son archivos AJS. Al inicio en el servidor vamos a utilizar archivos AJS, que son archivos de este motor de plantilla que hemos instalado, que luego se van a transformar a archivos HTML. Entonces vamos a llamarlo simplemente carpeta views. Aquí vamos a almacenar todos esos archivos que están relacionados a lo que el navegador puede ver. Aparte de esta carpeta, vamos a crear también otra carpeta llamada models. Esta carpeta será la encargada de almacenar todos los archivos de cómo lucen los datos dentro de la base de datos. Es decir, por ejemplo, qué campos tienen, qué métodos tienen. Y de esta manera vamos a estar utilizando estos modelos de datos para guardar, eliminar, actualizar, etc. Ya lo vamos a ver dentro de unos segundos. Entonces, al menos por ahora vamos a enfocarnos aquí en nuestro servidor para intentar mejorarlo. Ok, entonces lo que voy a hacer es empezar a escribir todas estas partes que conforman nuestro servidor principal. Entonces vamos a agregar unos pequeños comentarios. Por ejemplo, por lo general yo siempre coloco las configuraciones en la parte de arriba, pero también vamos a importar rutas, así que vamos a tener una sección de importando rutas. Y de esta manera luego vamos a tener un poco más ordenado nuestro archivo y vamos a entender qué es lo que hace cada parte. También vamos a tener un pequeño comentario aquí que diga que esto está iniciando el servidor. Y de esta manera vamos a ir separando. Debajo de las configuraciones vamos a tener middleware de Express. Y de esta manera vamos avanzando. Entonces, primero voy a configurar nuestro servidor. ¿Qué es lo que va a utilizar?
Por ejemplo, en este caso nosotros aquí tenemos un puerto. Y en este momento está funcionando porque estamos en un entorno de desarrollo, estamos dentro de nuestro propio computador. Pero cuando lo despleguemos o cuando lo subamos a un servidor, el servidor puede que nos dé un puerto. Entonces es mejor dejar preparada nuestra aplicación para que tome ese puerto y en todo caso si no existe pues ya colocamos un puerto 3000 o un puerto 4000. Entonces vamos a definirlo. Vamos a decir que nuestra aplicación va a definir un puerto. Y aquí como valor de este puerto lo vamos a definir dependiendo. Por ejemplo vamos a decirle process.end.port. Esto es como decirle que tome el puerto del sistema operativo. En todo caso si no existe que le coloque el puerto 3000. Ahora vamos a utilizar esto de aquí. Para utilizarlo vamos a ir a nuestro app.listen y vamos a decirle app.getPort. Entonces esto es como una especie de variable. Esto es como si aquí estuviera definiendo una variable port y este es el valor. Y aquí tan solo estoy obteniendo el valor de esa variable. Puedes tomarlo de esta manera. Lo cierto es que como hemos definido un puerto, nosotros ahora esta variable la podemos reutilizar en cualquier parte de nuestra aplicación. Pero para este sencillo ejemplo, pues dejándolo así va a funcionar. Y de hecho, con esto ya luego puedes empezar a mejorarlo. Puedes empezar a mejorar tu aplicación. Ahora aquí debajo en este mensaje también vamos a cambiarlo. Vamos a utilizar los backtick de ECMAScript 6, estos tildes. Y vamos a decir que aquí adentro vamos a decirle lo mismo, server on port. Pero en lugar de decirle 3000 o 4000 escrito tan solo en un string, pues vamos a tratar de mostrar el puerto que se esté tomando. Entonces vamos a decirle de la siguiente manera. $1, abrimos y cerramos llaves. Y aquí adentro vamos a decirle app.getPort. Es decir que al final luego esto se va a reemplazar por server on port 3000 o el puerto que nos dé el sistema operativo. Entonces vamos a guardarlo, vamos a nuestra consola y observo que dice server on port 3000. Vamos a nuestro navegador y de nuevo vamos a tener que ir al server o al localhost 2.3000. Y muy bien, aquí está la aplicación. Además del puerto, en realidad nuestro servidor también se encarga de poder tener esta carpeta de las vistas. Por lo general no tenemos que configurar esto porque la carpeta de las vistas, el servidor sabe que siempre está dentro del proyecto. Pero recuerda que ahora todo nuestro proyecto está dentro de una carpeta llamada src. Entonces ya como que todo está desconfigurado. Pero podemos volver a configurarlo. Entonces vamos a ir aquí y vamos a decirle app.set. Y voy a decirle en dónde está la carpeta de las vistas, las views. Y para eso vamos a tener que darle en dónde está esta carpeta. Por suerte, nosotros para evitar escribir, por ejemplo, si estuviéramos en Windows C, dos puntos, el nombre del usuario, luego el desktop, luego el proyecto y luego la carpeta src y luego la carpeta views, para evitar escribir todo esto, Node.js ya nos da una constante que nosotros podemos reutilizar. Esa constante se llama dirname. Y este dirname me muestra la ruta en donde está este archivo. Entonces yo solamente tengo que decirle, este archivo está aquí, pues te puedo concatenar la carpeta views. Y de esta manera tan sencilla, pues así de sencillo le estamos diciendo que la carpeta views está aquí. Pero un asunto muy importante con esto de los sistemas operativos es que por ejemplo en Linux esto va a funcionar. Pero en Windows probablemente utiliza una contrabarra, es decir, la barra de esta manera. Y todo esto puede sonar algo, digamos que no tiene importancia aquí, pero cuando tengamos una aplicación muy grande, pues sí puede importar. Entonces para evitarnos todo eso, vamos a utilizar un módulo de Node.js que se encarga de unir directorios. Entonces yo le voy a dar estas dos rutas y ese módulo los va a unir. Y ya dependiendo del sistema operativo, él va a utilizar una barra o si está en Windows, pues va a utilizar la contrabarra. Entonces vamos a requerir ese módulo. Ese módulo se llama path. Y aquí vamos a decirle, en lugar de concatenarlos, en lugar de decir dirname más views, vamos a decir path.join. Y adentro vamos a darle el dirname como un parámetro y la carpeta views como segundo parámetro. Entonces vamos a guardarlo y así de sencillo ya lo hemos configurado. Entonces esta línea de código lo único que hace es decirle al servidor que la carpeta views está aquí. Aparte de la carpeta views también vamos a utilizar un motor de plantillas, un view engine, un motor de vista. Entonces vamos a decirle app.set view engine. Y el motor de plantillas que hemos instalado, si recuerdas, es EJS. Existen muchos más, existen Jade, que luego se renombró a Pug, está por ejemplo Handlebars y hay muchos más. Pero el hecho es de que, por ejemplo, AES es tan solo JavaScript embebido dentro del HTML. Entonces, si ya conoces JavaScript, pues va a ser muy sencillo utilizar para ti AES. Y es por eso que lo estoy utilizando. Ahora, para empezar a utilizar este motor de plantillas, no es necesario requerirlo, porque
Express ya conoce este motor de plantilla. Entonces nosotros aquí adentro tan solo decimos EJS y él se va a encargar de buscarlo ya dentro de la carpeta Node Modules. Entonces, por ahora al menos ya tenemos nuestra configuración preparada. Ahora, aparte de esto, nosotros hemos instalado también otros módulos, como por ejemplo Morgan. Si vamos a nuestro package JSON, vemos este módulo llamado Morgan. Y para poder utilizarlo, en realidad vamos a tener que ejecutarlo. Ese módulo es un middleware. Un middleware es en realidad una función que se ejecuta antes de que lleguen a las rutas. Por ejemplo, aquí debajo de los middlewares vamos a tener las rutas. Y aquí, antes de que lleguen a las rutas de nuestro servidor, pues primero se van a ejecutar estas funciones. Entonces, a partir de estos middlewares, pues nosotros podemos definir, por ejemplo, si nosotros queremos darle permiso para que vaya una ruta o no, o alterar los datos, es decir, poder procesar los datos antes de que lleguen. Pero por ahora, al menos lo único que yo quiero hacer es que antes de que lleguen a mis rutas, poder mostrarlos por consola. Y para eso voy a requerir ese módulo llamado Morgan. Para utilizarlo tan solo decimos app.use Morgan. Y todo esto es tan solo una base de lo que es Express. Ya yo tengo un curso de Express que he grabado hace ya bastantes meses. Te lo voy a dejar en la descripción del video y si me olvido me lo mencionas para colocarlo. Pero esto ya es básico de Express. Lo que estoy haciendo aquí es tan solo requerir Morgan y adentro darle como parámetro el nombre dev. Esto sirve para nosotros ver un mensaje algo corto. Vamos a guardarlo y probarlo. Vamos a ir a nuestra consola. Vamos a refrescar en el localhost 3000 y observa que ahora debajo del server 1x3000 tenemos un mensaje que dice que a través de la ruta get, es decir, a través de la petición que me ha enviado el navegador, a la ruta inicial de mi servidor se le ha enviado un 404. Se le ha enviado de vuelta una respuesta 404 que ha tomado 12 milisegundos y en realidad se ha demorado ha tomado un peso de 139 bytes. Entonces, con esto pues ya tengo un poco más de información de cómo está el proceso de ida y vuelta de mi servidor y el cliente. Esto sirve ya cuando tengas, digamos, muchas rutas en tu servidor y quieres saber qué es lo que está pidiendo el cliente. Entonces, aparte de Morgan, pues como te decía, vamos a tener rutas. Y estas rutas las vamos a escribir en un archivo por separado. Dentro de la carpeta routes vamos a crear un archivo llamado index.js. Y aquí vamos a tener nuestras rutas. Pero por ahora al menos vamos a dejarlo preparado simplemente. Vamos a dejarlo en blanco. Vamos a requerir Express nuevamente. Pero en este caso ya no vamos a crear un servidor, sino vamos a utilizar desde Express un módulo llamado router. De hecho es un método llamado router. Este método se encarga de devolver un objeto, entonces voy a almacenar ese objeto en una constante llamada router. Y luego voy a exportarlo. De hecho, si nosotros quisiéramos crear rutas, deberíamos definirlo antes de exportarlo. Pero por ahora al menos estamos exportando un enrutador en blanco. No hay ninguna ruta aún. Vamos a guardarlo y vamos a requerirlo. Para requerirlo vamos a ir aquí arriba y vamos a colocarle un nombre. Vamos a decirle requiero desde la carpeta routes, desde la carpeta routes, el archivo index. Y vamos a colocarle un nombre a ese enrutador que estamos importando. Vamos a decirle index routes. Y aquí debajo en las rutas vamos a utilizarlo. Para utilizarlo tan solo decimos app.use. Cada vez que un usuario entre a la ruta inicial de mi servidor, vamos a utilizar estas rutas que vamos a escribir en este otro archivo. Entonces vamos a darle aquí como segundo parámetro index routes. Y así de sencillo, ahora ya tengo unas rutas que luego voy a tener que definir en ese otro archivo. Ahora ya como paso final, pues vamos a tratar de dejar listo también nuestro servidor para que pueda entender los datos que me puede enviar el navegador. En estos momentos, cuando nosotros tengamos nuestras vistas, el navegador tan solo me va a estar pidiendo páginas. Pero por ejemplo, cuando tengamos un formulario y quiera almacenar esos datos dentro de la base de datos, pues lo va a tener que enviar en un formato. Y yo quisiera que me lo envíe en un formato JSON, ya que un formato JSON tendría mucho sentido si utilizamos un servidor de Node.js. Entonces voy a dejar aquí debajo de Morgan, voy a empezar a utilizar un módulo llamado, desde Express mismo, llamado URLEncode. Este método se encarga de poder entender los datos que le envía un formulario de HTML. De esta manera, cuando un usuario inserta datos y me los envía al servidor, pues a través de este módulo voy a poder entenderlo. Es necesario poder colocarlo para poder guardar datos. Entonces vamos a decir express.urlencode y vamos a darle como propiedad extend false. Esto tan solo sirve para poder de nuevo entender los datos que me envía un formulario.
Y le estoy colocando extend false porque no me va a estar enviando imágenes ni un archivo bastante grande. Tan solo me va a estar enviando texto. Entonces, con esto pues nuestro servidor ya estaría funcionando. Vamos a ver si no tenemos ningún problema. Y no tenemos ningún problema, ningún error en consola. Muy bien. Ya ahora para terminar con esto de nuestra configuración, vamos a dejar conectado a MongoDB de una vez. Entonces voy a abrir otra consola y voy a empezar a ejecutar MongoDB. Voy a decir sudo mongodb. Si tú por ejemplo lo tienes como un servicio, es decir, como un service mongodb start, pues también funcionaría. Y ya no necesitaría ejecutar el servidor. En mi caso yo lo ejecuto de esta manera. Yo primero ejecuto el servidor de MongoDB para no tener un proceso corriendo y que me gaste batería del laptop, sino para dejarlo simplemente un proceso cada vez que lo necesite, pues lo inicio. Entonces yo primero tengo que iniciar el servidor de MongoDB con sudo mongodb y tenemos que ver un mensaje que diga esperando por conexiones en el puerto 27017. Con esto pues ahora el servidor ya está escuchando. Y a partir de aquí pues ya podemos conectarnos, ya que tengo el servidor de MongoDB escuchando. Ya está iniciado la base de datos. Entonces vamos a requerir nuestro módulo de Mongoose. Vamos a venir aquí arriba y vamos a decir requiero Mongoose. Muy bien, entonces aquí debajo de las rutas, o de hecho arriba de las rutas vamos a decir aquí, conectando la base de datos. Y aquí debajo vamos a decir mongoose.connect. Es decir, desde el módulo de Mongoose que hemos importado vamos a utilizar su método connect que recibe como parámetro la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Como mi base de datos está de manera local, es decir, está aquí, pues vamos a decirle que se tiene que conectar a través del protocolo de MongoDB al localhost / y vamos a darle un nombre a nuestra base de datos. Yo sé que no hemos creado ninguna base de datos, pero cuando trabajamos con una base de datos no SQL no es necesario crearlo. Es decir, cuando trabajamos con MongoDB no es necesario crear una base de datos primero y luego utilizarla. Si no existe, MongoDB la va a crear por nosotros. Entonces vamos a llamar esta base de datos CRUD-Mongo, aunque podría tener cualquier otro nombre. Luego de poder conectarse a la base de datos, yo quiero saber si se conectó o falló. Entonces allí vamos a utilizar promesas. Las promesas son tan solo funciones que se van a ejecutar cuando pasa determinado evento. Por ejemplo, una vez se conecte, puede pasar algo, puede conectarse o en todo caso puede haber algún error. Entonces todo esto lo vamos a capturar. Si se conectó correctamente vamos a recibir un objeto de DB, pero no lo voy a utilizar. Tan solo quiero mostrar por consola DB conectada. Entonces con esto pues voy a ver un mensaje por consola. Y en todo caso si existe algún error pues también quiero ver ese error por consola. Y con esto pues ya sería más que suficiente. Vamos a guardarlo. Vamos a nuestro servidor. Y tendríamos que ver el mensaje DB connected. Y observa que dice DB connected. Dice la base de datos está conectada. Es decir que sí se ha conectado. De hecho si vamos a nuestra otra consola donde tenemos el servidor de MongoDB, pues vamos a ver una especie de una conexión ahora está abierta. Aquí lo vemos. Una conexión ahora está abierta. Muy bien, entonces ya estamos conectados a MongoDB, nuestro servidor está funcionando. Pues ahora vamos a tratar de definir ya todos estos archivos que faltan, los modelos, las rutas, etc. Entonces vamos a empezar con los modelos, a definir cómo van a lucir los datos cuando los guardemos. Vamos a ir a esta carpeta Models y aquí vamos a definir el esquema de cómo van a lucir nuestros datos dentro de la base de datos. Vamos a crear un archivo, de hecho vamos a clic derecho, crear un nuevo archivo y vamos a llamarlo task.js. Como vamos a estar almacenando tareas en nuestra aplicación, vamos a definir un esquema de cómo van a lucir las tareas dentro de la base de datos. Es decir, si van a tener un título, si van a tener una descripción o qué campos va a conformar cada tarea. Es decir, es como una especie de definir la tabla si estuviéramos hablando de una base de datos SQL. Pero en este caso, como estamos hablando de una base de datos no relacional que no tiene esquema, pues a través de Mongoose nosotros podemos definir un esquema. Esto nos va a ayudar para que nosotros luego podamos validar los datos cuando estamos insertándolos. Es decir, si los datos que estamos dándole desde el frontend al servidor no coinciden con este esquema, pues nos va a dar algún error de que no son los datos que deberíamos estar insertando. Y de esta manera vamos a ir validando los datos que recibimos. Entonces aquí en Task voy a utilizar de nuevo Mongoose. Pero en este caso ya no va a ser para conectarnos a la base de datos, porque ya estamos conectados. En estas tres líneas de código ya nos hemos conectado. Entonces lo que vamos a utilizar ahora es desde Mongoose su esquema. Este esquema es una propiedad que nos permite definir, en realidad es una función, pero tan solo lo estoy importando.
Este esquema nos permite definir cómo van a lucir los datos. Entonces vamos a almacenarlo en una constante llamada esquema. Una vez está definido, pues vamos a decirle que voy a definir un nuevo esquema. Y este esquema, aquí adentro le voy a dar un objeto. Y este objeto vamos a tratar de colocar los campos que va a conformar cada tarea. Por ejemplo, cada tarea tendrá un título, cada tarea tendrá una descripción y también tendrá un estatus. Es decir, si está hecha o no está hecha la tarea. Entonces, aparte de esto, si nosotros estamos creando un objeto de JavaScript, pues cada objeto siempre tiene que tener un par clave valor. Es decir, estoy colocando tan solo las claves. ¿Cuál es el valor? Pues el valor es decirle de qué tipo de datos será cada uno de estos campos. Por ejemplo, el título será de tipo string. En la descripción será de tipo string. El estatus, como podría ser verdadero o falso, es decir, podría estar completo o no estar completo, podría ser un booleano. Y hay muchos más datos aparte de esta biblioteca. Dentro de esta biblioteca te da string, te da fechas, te da números y todo esto se puede colocar para cada campo. Te recomiendo investigarlo en su propia página, que es su documentación oficial, pero al menos por ahora con esta simple configuración pues ya va a funcionar. De hecho, tendríamos que colocar una coma porque estamos creando un objeto. Pero en el status, cada vez que yo almacene un dato nuevo, yo quisiera que por defecto el dato que estamos almacenando, es decir, cada vez que yo almaceno una tarea, por defecto yo quiero que esa tarea tenga un estado en falso. Entonces, ¿cómo podría hacer eso? Pues aquí en lugar de colocarle tan solo un valor, voy a colocarle un objeto. Y este objeto, aquí vamos a colocarle que el tipo de datos será booleano, será un boolean. Y el valor por defecto, el default, será falso. Entonces cada vez que yo almacene una nueva tarea, por defecto se va a almacenar un falso en ese campo. Y ya el resto de datos pues lo voy a tener que insertar yo. Aparte de esto, pues con esto ya tengo un esquema. Pero para utilizarlo voy a almacenarlo en una constante llamada tarea, task schema. Y esta tarea va a almacenar este esquema que he creado aquí adentro. Entonces voy a guardarlo en ese task schema. Y este esquema es tan solo para que funcione internamente. Para utilizarlo lo tengo que pasar a un método de Mongoose llamado model. Este model lo que hace es tomar este esquema, pero luego utilizarlo para guardar datos dentro de una colección de MongoDB. Recuerda que una colección de MongoDB no es más que una cantidad de objetos y para poder referirse a estos objetos le coloca un nombre. Por ejemplo, en este caso, como estoy hablando de tareas, pues le voy a colocar task. Es decir, para cada colección o para cada conjunto de tareas se van a almacenar en una colección llamada tareas. Entonces vamos a guardarlo y para utilizar este módulo en otros archivos pues vamos a exportarlo. Vamos a decir module.exports y vamos a exportar exactamente el esquema o en realidad el modelo. Con esto pues luego yo al importar este archivo en otras partes voy a poder reutilizar este esquema que he definido aquí. Es decir, voy a poder insertar definiendo este esquema, voy a poder eliminar buscando datos que tengan en este esquema, actualizar o listar. Todo eso ya lo vamos a ver. Entonces, al menos con esto, pues ya hemos definido nuestro modelo de tareas. Así van a lucir nuestros datos dentro de la base de datos de MongoDB. Vamos a cerrarlo y vamos a cerrar estos archivos, de hecho, también para no tratar de confundirnos. Y ahora vamos a utilizar nuestras rutas. Vamos a ir a index y aquí en el index nosotros vamos a tratar de poder mostrar algo en pantalla. Por ejemplo, vamos a decir router y vamos a decirle cuando pidan una petición get a la ruta inicial de mi servidor, voy a responder con un mensaje simplemente que diga hello world. Esto es tan solo por este segundo para mostrarlo. Yo sé que esta sintaxis puede ser complicada, pero de nuevo este no es un curso básico de Express. Este es para que hagas algo real. Si quieres saber un poco más en detalle qué es Express, en la descripción está el curso de Express. Muy bien. Entonces lo que estoy diciendo aquí es tan solo decirle que cada vez que reciba una petición a la ruta inicial de mi servidor, le voy a responder con hola mundo. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro localhost 3000 y refrescamos. Y observa que obtengo un hello world. Pero en lugar de obtener un hello world, yo quisiera enviarle una vista, enviarle un HTML. Para hacer eso, pues voy a ir a views y voy a crear un archivo llamado index.ejs. No index.html, sino EJS.
Ahora te estarás preguntando qué es un EJS. EJS de nuevo es el motor de plantilla que hemos definido anteriormente. Es este motor de plantilla que se encarga de agregarle funcionalidad extra al HTML. De hecho, si nosotros escribimos HTML, pues observa que es una estructura igual, es exactamente lo mismo. Es el HTML que tú conoces de toda la vida. Pero aquí adentro en el título vamos a ir agregando algunas cosas. Por ejemplo, vamos a decirle CRUD Node.js MongoDB. Tenemos un título y aquí adentro tan solo vamos a colocarle un Hello World por ahora. Vamos a guardarlo. Y si refrescamos, observa que sigo obteniendo este Hello World. La razón es que si vamos a nuestras rutas, le estoy aún enviando ese mensaje. Y ahora ya no quiero enviarle un mensaje, quiero renderizar una vista. La vista se encuentra aquí, pero no necesito decirle en dónde está esta carpeta porque recuerda que en el servidor ya hemos configurado eso a través de esta configuración de Express. Entonces yo solamente le doy el nombre del archivo, que se llama index. Y tampoco necesito darle el .ejs, porque aquí debajo ya le he dicho que el motor de plantillas es EJS, entonces él ya sabe que todos los archivos van a terminar en .ejs. Entonces vamos a decirle que renderice el index y así de sencillo vamos a guardarlo, vamos a refrescar nuestro navegador y observa que dice Hello World. Entonces ya está leyendo nuestros archivos. Y de hecho, si nosotros vemos el código fuente de la página, no es más que un HTML de toda la vida. La razón es que aunque nosotros estemos renderizando un EJS, este EJS luego es convertido a HTML y es enviado al navegador, así de sencillo. Entonces el navegador al final siempre va a estar recibiendo HTMLs. Al navegador no le importa si en el servidor estamos utilizando un motor de plantilla o cualquier otra cosa, siempre y cuando él reciba un HTML. Entonces por ahora ya tenemos nuestro módulo definido, pero muy aparte de esto, aquí nosotros vamos a querer estilizar algunas cosas. Entonces, antes de continuar con todas nuestras rutas, vamos a traernos un framework de CSS. Ese framework es bastante conocido, es Bootstrap 4, es la última versión de Bootstrap. Vamos a traerlo y vamos a ir estilizando nuestra aplicación. Ok, entonces aquí estoy dentro de la página getbootstrap.com, que es el framework de CSS. Vamos a ir en este botón donde dice Get Started y aquí adentro vamos a ir aquí en esta sección donde dice CSS. Vamos a copiarlo o podemos seleccionarlo y copiarlo. Y vamos a ir a nuestro título y debajo vamos a pegarlo. De hecho, antes de pegarlo vamos a agregar un comentario que diga Bootstrap 4 CDN. Para saber luego que aquí debajo está la CDN de Bootstrap. Porque en ese momento parece no importar, pero ya luego cuando crezca el proyecto, pues es necesario guiarnos por los comentarios. Entonces, con esto ya tenemos Bootstrap, vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación y refrescar. Y observa que la sintaxis, o en realidad el estilo de la fuente, ha cambiado. Entonces vamos a quitar este H1 de aquí y aquí adentro vamos a agregar una navegación de Bootstrap. Para hacer eso vamos a ir a nav, es decir, vamos a crear una etiqueta nav y aquí adentro vamos a agregar una clase que nos permita poder estilizar nuestra navegación. Vamos a decirle navbar y como segunda clase vamos a decirle navbar-dark para que tenga una navegación oscura y el color será oscuro, bg dark. Y aquí adentro vamos a agregarle un enlace y vamos a decirle que como enlace cada vez que yo le dé un clic al texto que coloque aquí dentro, por ejemplo vamos a colocarle CRUD Node Mongo y vamos a decirle que cada vez que yo dé un clic en este enlace me va a llevar a la ruta inicial de mi servidor. Pero vamos a estilizarlo, vamos a colocarle como clase una clase de Bootstrap llamada navbar-brand. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y observa que así de sencillo ya tengo una navegación. Ahora, yo debajo voy a colocar cierto contenido. Por ejemplo, aquí debajo voy a crear un container de Bootstrap. Y aquí adentro voy a colocar un H1 que diga Hello World. Por ahora, para probarlo simplemente. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y observa que está demasiado pegado hacia la navegación. Entonces yo aquí voy a agregarle un margen hacia abajo, un margin bottom de 4. Esto es un estilo que Bootstrap nos da para agregar un pequeño espaciado hacia abajo. Es una clase simplemente. Vamos a guardarlo, refrescamos y observa que hay un espaciado. Muy bien, ahora nosotros cuando tengamos múltiples páginas, pues vamos a tener que reutilizar o volver a colocar en todas esas páginas el código de Bootstrap, vamos a tener que reutilizar la navegación y todo eso se puede ahorrar. Ya que EJS al final es un motor de plantilla, nosotros podemos utilizar una funcionalidad de EJS o de cualquier motor de plantilla que es poder dividir una vista, una plantilla, un template en múltiples partes. Entonces, esta parte de aquí nosotros podríamos definirlo como cabecera y esta parte de aquí podríamos definirlo como footer. Es
Es decir, esto sería el pie de todas mis páginas y eso sería la cabecera de todas mis páginas. Pero tan solo el contenido es el que va a cambiar. Entonces vamos a cortar esto de aquí. Pero antes de cortarlo, de hecho, vamos a crear una carpeta llamada partials. Esta carpeta partials será la encargada de almacenar todas las partes que pueden ser reutilizables en mi aplicación. Por ejemplo, dentro de partials voy a crear un archivo llamado header. Pero como es un partial, por lo general también vas a encontrarlo con su guión header. Vamos a llamarlo su guión header, aunque no importa en realidad, pero vamos a llamarlo de esta manera. Su guión header es JS. Muy bien, entonces aquí tengo un partial. Voy a cortar esta cabecera de aquí y vamos a colocarlo en header, así tal cual. Lo guardamos y vamos a hacer el mismo proceso para el footer. Vamos a crear un subguión footer.exjs y vamos a ir a nuestro index y vamos a cortar esta parte de abajo que es el footer. Vamos a pegarlo y así de sencillo. Ahora tenemos el header en un archivo y el footer en otro archivo. Muy bien, ahora tan solo tenemos en el index una navegación y un contenedor. Entonces vamos a ver cómo queda. Vamos a guardarlo y si refrescamos, observa que no hay nada. La razón es que no tengo ahora el header ni el footer. Los tengo que importar. Entonces voy a decirle a través de sintaxis de JS, que es a través de este mayor, este porcentaje, este otro porcentaje y este signo de cierre. Esta es una sintaxis de JS. Aquí adentro le puedo escribir código de EJS o código de JavaScript en realidad. Entonces aquí voy a decir include o incluye. Dentro de la carpeta partials hay un archivo llamado su-header. Y no necesito decirle EJS porque ese es un archivo que él ya sabe que es EJS. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y observa que todo vuelve a la normalidad. Si nosotros vemos el código fuente en la página, observa que está la cabecera, la navegación, el div, pero no está el footer. Entonces vamos a importarlo también. De exactamente igual vamos a importarlo aquí debajo y vamos a decirle que vamos a importar en lugar del su-header el su-footer. Vamos a guardarlo, refrescamos. Bueno, refrescamos y todo luce igual, pero si vemos el código fuente, ahora ya tenemos el footer y también tenemos la cabecera. Muy bien, entonces así de sencillo, pues ahora ya tenemos nuestra sintaxis y esto puede ser reutilizable. Es decir, cuando cree otra página, pues tan solo llamo el header y el footer y vamos a tener todo el código, pero adentro vamos a poder cambiarlo. De hecho, si nosotros vemos esta navegación, va a estar prácticamente igual en todas las páginas. Entonces vamos a cortarla y vamos a enviarlo al header. Entonces debajo del body vamos a pegar la navegación. Vamos a guardarlo. Vamos a guardar aquí también. Vamos a ir a nuestro código. Refrescamos y todo funciona tal cual. Muy bien. Entonces aquí dentro de este index.js o dentro de este index vamos a tratar de enviar la interfaz que el usuario va a ver al final. Entonces aquí por ejemplo vamos a colocar un formulario, vamos a colocar una tabla para listar los datos, etc. Entonces vamos a ir definiendo nuestra interfaz. En lugar de colocar un simple H1 vamos a colocar aquí una fila. Y adentro de esta fila vamos a tener dos secciones. Una que sea para el formulario y otra que sea para una tabla en donde lista los datos. Entonces vamos a decir que aquí será una tabla o será una lista de los datos. Entonces dentro de este formulario, por ejemplo el formulario va a ocupar una columna de 5, un col-md-5. Y la otra sección va a ocupar una columna de 7, ya que Bootstrap se conforma de 12 columnas, pues entonces el formulario va a ocupar 5 y la lista va a ocupar 7. Entonces ya serían 12 columnas. Aparte de esto, aquí el formulario va a estar dentro de una tarjeta, que es un cuadrado blanco simplemente. Y adentro vamos a decirle que de la tarjeta vamos a colocarle dentro de una clase llamada cardBuddy. Este cardBuddy es tan solo para colocar el contenido de esa tarjeta. El contenido de este recuadro blanco. Y el contenido va a ser un formulario. Este formulario, por ahora no lo vamos a colocar ningún action, pero vamos a ir estilizándolo, es decir, qué campos es el que va a enviar. Por ejemplo, el formulario va a tener una especie de input y cada input nos va a permitir insertar el título, la descripción y luego un botón. Pero vamos a ir estilizándolo, entonces vamos a decir un div. Vamos a decirle que cada campo va a ir dentro de un form group y dentro de este form group irá un input de tipo texto. El nombre si es necesario porque el nombre es como el servidor lo va a recibir. Es por ejemplo, si aquí le colocamos título, el servidor lo va a recibir como título y el valor será lo que nosotros le escribamos aquí adentro de este input text. Ya lo vamos a ver dentro de algunos segundos. Como valor no vamos a colocarle nada, pero sí le vamos a colocar un placeholder que diga por ejemplo title simplemente o inserta un título.
Y aparte del valor, aparte del placeholder, vamos a colocarle una clase de Bootstrap. Entonces vamos a decirle que como clase tendrá un form control. Muy bien, entonces así de sencillo, pues vamos a guardarlo, vamos a refrescarlo. Y observa que dice insertar un título. Muy bien, entonces aparte del input de tipo texto, aparte del título, yo también quisiera insertarle una descripción. Entonces vamos a copiar esto de aquí. Pero para la descripción pues no es necesario tan solo colocarle un input, sino también sería mucho mejor colocarle un text area. Entonces vamos a decir text area. Y dentro del text area vamos a colocarle como nombre, que esto sí es importante para que el servidor lo reciba, description. El ID no lo voy a utilizar. Las columnas, pues podría colocarle algunas columnas, voy a colocarle 80. Y las filas en realidad no las voy a colocar. Vamos a quitarlo. Pero como clase, es decir, vamos a tratar de estilizarlo, vamos a agregarle class form control. Y también vamos a colocarle un placeholder que diga, por ejemplo, insert a description. Inserta una descripción. Muy bien, entonces guardamos, vamos a verlo y observa que ahora ya tengo otro campo. Aparte de esto, vamos a colocar un botón que permita ejecutar nuestro formulario. Entonces vamos a decirle, aquí debajo vamos a crear un botón. Este botón será de tipo submit para que cuando lo presionemos ejecute el evento del formulario. Y como clase vamos a agregarle, como clase de CSS, btn, vamos a colocarle primary por ahora, un color azul. Y aquí adentro vamos a colocarle, por ejemplo, add, de agregar. Vamos a refrescar y aquí tenemos nuestro botón. De hecho también podría ocupar toda la tarjeta. Vamos a decirle btn-block. btn-block. Vamos a refrescar y aquí lo tenemos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro título y nuestra descripción. Ya cuando presionemos este botón, pues se va a enviar algún evento al servidor. Pero es aquí donde nosotros, antes de poder hacer funcionar este formulario, también vamos a definir una tabla. Entonces aquí en la columna de 7 vamos a crear una tabla. Vamos a decir, dentro de este div, vamos a decir table. Y dentro de esa tabla vamos a colocarle una clase table. Y aparte de la clase table, vamos a decirle table bordered, para que tenga un borde toda nuestra tabla. Y también vamos a colocarle el efecto de table hover. Muy bien. Entonces, aquí adentro nuestra tabla va a estar conformada por dos partes. Un thead y también un thebody. El thead es tan solo para colocar una cabecera a la tabla. Entonces vamos a decirle que va a tener una fila. Esta fila va a estar conformada por múltiples cabeceras en las que, por ejemplo, vamos a tener el número del dato. Ya lo vamos a ver dentro de unos segundos. Aparte de la cabecera, aparte del número, vamos a tener el título del dato que estamos mostrando. También vamos a obtener una descripción. Y también vamos a obtener, por ejemplo, las operaciones que podemos hacer para cada dato. Es decir, eliminarlo, actualizarlo, cambiar el estado, etc. Entonces, estas son las cabeceras. Vamos a guardarlo, vamos a ver cómo queda. Y observa que estas son las tablas. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el número de dato 1, 2, 3, 4 y así. Y aquí vamos a ver el título de cada dato, la descripción. Y aquí vamos a colocar unos cuantos botones. Entonces, por ahora yo no tengo datos que mostrar. Entonces, como no tengo datos, pues por ahora no puedo listar nada aquí adentro. Pero todo eso lo vamos a traer dentro de la base de datos. Entonces, vamos a primero recibir un dato nuevo dentro de mi servidor. Es decir, para que este formulario funcione, para poder insertar datos. Para hacer eso, voy a hacer que este formulario, cuando yo dé un clic, me envíe a un evento del servidor. Entonces, para hacer eso, vamos a ir aquí en su propiedad action y vamos a decirle que mi servidor va a estar escuchando en una ruta específicamente a este evento. Entonces vamos a decirle, el formulario cuando dé un clic va a enviarme a una ruta llamada /add. Y este /add aún no existe en mi servidor, pero lo vamos a crear dentro de unos segundos. Ahora, ¿a través de qué método lo va a enviar? El navegador envía a través de dos métodos. Son muy populares, el método get y el método post. El método get es cuando él quiere obtener algo. Por ejemplo, cuando nosotros visitamos cualquier página, el navegador le envía una petición get al servidor para que el servidor le devuelva una página. Pero el navegador lo inicia a través de un método get. Si quiere enviar un dato el navegador al servidor, lo envía a través de un método post. Esto es lo más típico. Entonces, en este caso, como tengo un formulario y quiero enviarle datos, pues va a ser a través del método post. Y así de sencillo, pues ahora mi servidor va a tener que tener esta ruta llamada /add. Vamos a ir a index.js y aquí tan solo estamos mostrando una interfaz por pantalla, esta interfaz que vemos aquí. Pero vamos a crear también la otra ruta que viene a través de post
Y recuerda que se llama /add. Y voy a tener que procesarla a través de un request y un response. Muy bien, entonces con esto pues yo estoy tratando de recibir los datos que vienen desde este formulario. Y para ir viendo si los recibo, pues vamos a escribir aquí un console log que diga request.body. Y voy a tratar de responder tan solo con un mensaje que diga recibido. Entonces vamos a guardarlo y vamos a recibir aquí el título. Por ejemplo, vamos a colocarle, este es un título. Y aquí vamos a colocarle, esta es una descripción. Muy bien, entonces vamos a guardarlo, vamos a darle un clic en Add. Y parece que algo ha pasado, parece que no ha funcionado. Vamos a ir a ver en nuestra consola. Y dice que ha pedido una petición get, lo cual no es correcto porque yo le había colocado como método el método post. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Index, claro, no lo había refrescado. Creo que no lo había refrescado. Vamos a ver, insertar. Vamos a colocarle título y description. Claro, en este caso sí lo he recibido porque lo he refrescado. Anteriormente cuando le había colocado eso no lo había refrescado. Entonces por defecto el formulario envía un método llamado get. Entonces en este caso ya lo he refrescado y ha leído que es el método post. Y vamos a verlo de nuevo. Vamos a refrescar. Vamos a ir a localhost 3000. Aquí tengo el formulario. Este formulario va a enviar una petición post. Vamos a enviarle como título para una tarea, por ejemplo, cenar. Por ejemplo, tengo que cenar. Es la descripción. Vamos a enviarlo. Y observa que él está enviando a la ruta del servidor /add a través del método post. Y una vez el servidor le recibe esta petición, lo vemos por consola, aquí lo vemos, que dice título, cenar, descripción, tengo que cenar. Y luego le responde recibido. Y es por eso que vemos recibido en pantalla. Ahora con esto pues ya tengo el dato. Como tengo el dato pues ya lo puedo almacenar. Pero como lo tengo que almacenar, tengo que interactuar con este modelo que he definido anteriormente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a importar este esquema dentro de nuestra ruta. Y vamos a decir aquí. Requiero desde este archivo. Bueno, estoy en la carpeta routes. En este momento estoy en la carpeta routes. Tengo que subir un nivel con 2 puntos. Una vez subo un nivel voy a entrar a la carpeta models. Entro a la carpeta models. Requiero ese archivo llamado task. Cuando lo requiero voy a almacenarlo en una constante llamada task. Entonces esta constante llamada task tiene el esquema de los datos. Por ejemplo, ahora yo con esta constante, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Voy a colocarle un console log aquí arriba. Voy a decirle console.log y puedo decir new task. Y observa lo que pasa al ejecutarlo de esta manera. Es como una especie de clase. Vamos a guardarlo. Se refresca el servidor. Vamos a tratar de enviar de nuevo esta petición. Y observa que ahora, por defecto, este new task ha creado un objeto con status false por defecto y con un ID de MongoDB. Esto es lo que va a insertar, pero en realidad yo quisiera darle a este new task también el título y la descripción. Para hacer eso, lo único que voy a decir es que le voy a pasar adentro de ese new task el request.body. Entonces vamos a quitar ese request.body de aquí adentro y vamos a guardarlo. Vamos a ver, para ver por consola, qué es lo que crea este new task con los datos que estoy recibiendo desde el navegador. Vamos a volver a enviar estos datos. Y observa que en este caso tengo un objeto que dice status false, ID de un nuevo ID dentro de MongoDB, el título cenar y la descripción tengo que cenar. Entonces tan solo ejecutando este new task ya he creado un objeto que puedo almacenar dentro de la base de datos. Observa, este es el objeto que tengo que almacenar. Entonces para almacenarlo es bastante sencillo. Tan solo puedo decir, ya no lo voy a mostrar por consola porque ya lo hemos visto. Vamos a decir new task. Y le voy a pasar el request.body, exactamente como hemos visto. Y luego cuando lo tengo definido ya el esquema lo voy a almacenar en una constante llamada task en minúscula. Es decir, esa tarea es ahora ese objeto que hemos visto. Y este objeto tiene funcionalidades que nos permiten almacenarlos, actualizarlos. Es decir, poder decir task.save para que se almacene dentro de la base de datos. Así de sencillo. Pero cuando se almacena me puede devolver una promesa. Es decir, luego le puedo decir cuando se almacene pues voy a recibir algún tipo de mensaje y este mensaje lo quiero ver por consola. Pero para hacerlo de una manera un poco más moderna, gracias a que JavaScript también va mejorándose, vamos a utilizar una funcionalidad llamada async await.
Async await lo que nos permite es poder ejecutar eventos asíncronos como lo es almacenado de datos dentro de una base de datos sin la necesidad de usar promesas o callbacks, es decir, sin la necesidad de escribir una función aquí adentro y cuando se almacene escribir algo, o sin la necesidad de estar escribiendo luego una promesa y luego cuando se ejecute la promesa pues ejecutar aquí adentro una función y si ocurre un error pues todo esto es bastante difícil de poder leer luego. Es por eso que hay una nueva funcionalidad llamada async await en JavaScript. Tenemos que colocar a la palabra async en la función. Y cuando queremos ejecutar una función que es una operación asíncrona, es decir, que va a tomar un cierto tiempo de procesarse en otro lugar, como es una base de datos, pues vamos a decirle await, ya que esto se va a guardar dentro de la base de datos. Cuando se guarde me puede revolver algún mensaje. O si no quiero ver el mensaje, tan solamente lo ejecuto y simplemente continúo. Entonces con esta palabra le estoy diciendo, tengo un nuevo dato que he definido. Voy a almacenarlo. Así de sencillo, una vez se almacene, lo que continúa es poder enviar al navegador recibido. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Vamos a ir a localhost 3000. Vamos a insertar un nuevo título, por ejemplo, de nuevo. Vamos a escribirle correr. Tengo que correr por las tardes. Vamos a guardarlo. Y dice recibido. Si vemos en nuestra consola, pues ahora dice que ha recibido un método post al /add y la respuesta que se le ha enviado de vuelta al navegador es de 200. Pero no solamente esto. Si vamos ahora a nuestra otra consola de MongoDB, observa que vamos a ver una especie de mensaje de una nueva operación así insertada o algo por el estilo. Entonces vamos a tratar de verlo. Vamos a ver por aquí. Ha recibido metadatos. Vamos a tratar de verlos. Y parece que no lo puede encontrar. De hecho, no parece que haya insertado nada. Para comprobar si ha insertado algo, vamos a abrir otra consola más. Y esta consola vamos a abrirla con el comando mongo. Así de sencillo, el comando mongo. Vamos a ver que inicie. Muy bien, el comando mongo lo que hace es iniciar un shell de MongoDB. Y vamos a decirle que quiero entrar o quiero utilizar la base de datos llamada mongo. Bueno, se llamaba CRUD Mongo, creo que se llamaba la base de datos. Sí, se llamaba CRUD Mongo. Se llama CRUD Mongo. Quiero ver las colecciones y me dice que hay una colección llamada TAS. Vamos a ver que dentro de ese TAS quiero ver todos los datos. Vamos a decirle find y observa que me muestra el dato que acabamos de insertar. Status false, el título es correr y la descripción tengo que correr por las tardes. Sí lo he insertado dentro de MongoDB. De hecho, para verlo un poco mejor vamos a darle este método llamado pretty. Y observa que ahora ya lo vemos el objeto un poco más entendible. Este es el objeto que teníamos hace unos segundos en consola del servidor, pero ahora está dentro de la base de datos de MongoDB. Muy bien, estos comandos si se te han hecho complicados para ti, yo ya tengo un curso de MongoDB que también voy a intentar dejarlo en la descripción. Si por alguna razón no lo dejo, me lo dices y lo agrego, no hay ningún problema. Muy bien, entonces con esto ya tenemos un objeto de MongoDB almacenado. ¿Cómo lo podemos ver en pantalla? Para verlo, pues lo que vamos a hacer es que en el momento de que estamos pintando esta interfaz, pues también le vamos a enviar datos para que lo ponga aquí dentro de esta tabla. Entonces aquí es donde tenemos que hacer esa operación de consulta. Por suerte, TAS es nuestra manera de pedir datos a esta colección y vamos a decirle tas.find. Con este tas.find vamos a traernos datos desde la base de datos. Pero como es un método también asíncrono, es decir, es una operación que está hecho desde la base de datos, pues vamos a tener que esperar. Es por eso que de nuevo vamos a utilizar async y aquí vamos a decirle await, ya que este método es el que va a tomar algo de tiempo después de la base de datos. Entonces vamos a decirle, cuando busques estos datos, me vas a traer una lista de datos y lo voy a almacenar en una constante llamada tas, de tareas en plural. Y estas tareas son las que yo quiero mostrar por consola. Entonces voy a decirle por consola tas. Vamos a guardarlo. Y vamos a ir a nuestra aplicación. Vamos a refrescar en el localhost 3000. Observa que toma algo de tiempo, se refresca. Pero ahora si vamos a nuestra consola, recuerda que antes de mostrar ese index estoy mostrando por consola las tareas. Entonces esta consola de Mongo vamos a cerrarla porque ya no la necesito. Vamos a ir al servidor de Node.js, perdón. Y aquí estamos en el servidor de Node.js. Y observa que ahora por consola, antes de que devuelva esta página, me está mostrando un arreglo. Es un arreglo y adentro de este arreglo hay un objeto. Este objeto viene desde la base de datos. De hecho, vamos a insertar un dato más. Vamos a decir otra tarea. Por ejemplo, ya había colocado correr. Vamos a decirle jugar. Tengo que jugar. Y vamos a guardarlo. Recibido.
Ahora vamos a volver al localhost 3000, vamos a refrescarlo. Todo vuelve a la normalidad, pero vamos a ir ahora a nuestra consola y observa que tengo un arreglo con dos objetos. El primer objeto que habíamos guardado y ahora el segundo objeto, que es la segunda tarea, que tiene un estado falso, un ID, un título jugar y la descripción tengo que jugar. Entonces ahora ya estoy obteniendo las tareas. ¿Cómo le paso estas tareas a esta vista para que lo muestre en la tabla? Pues bastante sencillo, le coloco una coma, abro un objeto de JavaScript y le digo que le voy a pasar las tareas. Una propiedad llamada tareas y como valor serán las tareas que estoy obteniendo desde la base de datos. Entonces, de esta manera, ahora mi vista tiene un arreglo llamado tareas que puede empezar a recorrer. Pero como en JavaScript nosotros hemos ido mejorando durante los años, pues ahora ya no es necesario que lo coloquemos task porque es redundante. Entonces, ahora tan solo podemos decirle task y esto es exactamente lo mismo que decir task. Muy bien, entonces vamos a guardarlo. Y vamos a tratar de ver estas tareas por pantalla. Vamos a ir a Views en index.js. Y antes de mostrar, por ejemplo, el contenedor, vamos a tratar de colocar aquí dentro una etiqueta pre. Dentro de la manera de ver estos JavaScript. Y vamos a decirle con un igual para interpretar una variable. Y vamos a escribir task. Ya que ahora esta vista está recibiendo un arreglo llamado task. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y observa que ahora aquí adentro vemos los datos. Es decir, esta vista ya está recibiendo esos datos, aquí lo vemos, ya lo está mostrando por pantalla. Pero en lugar de mostrarlo por pantalla, yo quiero recorrerlos y ir colocándolos en una fila cada uno dentro de esa tabla. Entonces para hacer eso es bastante sencillo, vamos a ir aquí debajo dentro del tbody, justo donde tendremos que colocar esas filas. Y aquí vamos a empezar a recorrerlo con un bucle de JavaScript. Entonces vamos a utilizar la sintaxis de JS y vamos a decir aquí adentro for. Y vamos a utilizar este bucle for para empezar a recorrer este arreglo de tareas. Entonces vamos a decirle que la variable empieza desde 0. Pero cuando, variable i empieza desde 0. Y cuando este i sea menor que las tareas, que la longitud de las tareas, vamos a ir aumentando de en uno en uno. Entonces con esto lo único que estoy diciendo es que voy a empezar a recorrer estas tareas de aquí. Y tengo que cerrar estas llaves porque es así como funciona AJS. Muy bien, entonces con esto ya tengo un bucle que está recorriendo las tareas. De hecho, podría verlo tan solo agregando aquí, por ejemplo, vamos a agregar algo sencillo. Vamos a colocarle dentro de una etiqueta P estas tareas, a través de un EJS. Vamos a ir mostrando estas tareas en el índice que va recorriendo. Task.i. Vamos a colocarle task.i por ahora. De esta manera, vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y observa que está recorriendo las tareas. Está recorriendo, primero me ha listado la primera, luego la segunda. Y cada una está dentro de una etiqueta P, justo como le he colocado aquí. Entonces lo está recorriendo. Pero yo no quiero colocar una etiqueta P. Yo quiero que por cada recorrido coloque una etiqueta, una fila nueva, un TR. Y por cada fila nueva, pues que vaya llenando algunas celdas. Por ejemplo, la primera celda, si recuerdas, era el número de dato. Pero este número de datos yo quiero que se genere, por ejemplo, si es el primer dato, que sea un 1, etc. Entonces esto lo puedo generar aquí mismo. Le voy a decir que a través de AJS voy a tratar de colocarle aquí adentro un igual y voy a decirle el índice por el cual vas, que empieza en 0, le vas a sumar 1. Para que muestres dentro de cada tarea 1 o 2. Recuerda que son dos datos, entonces vamos a refrescar y observo que son ahora 1 y 2, porque son dos datos lo que estoy mostrando. Ahora en la otra celda yo quiero mostrar exactamente igual, pero ya no quiero mostrar un número, quiero mostrar el título. Entonces, de este arreglo de tareas, en el índice del i, quiero mostrar el título. Vamos a guardarlo, refrescamos y observa que ahora ya tengo los títulos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a copiar esto de aquí, pero en lugar de título vamos a decir description. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar y observa que ahora ya tengo la descripción. Vamos a hacer una vez más lo mismo para la siguiente fila, pero la siguiente fila ya no es un dato que viene desde la base de datos, sino es las operaciones, es decir, son botones o en realidad son enlaces los que voy a utilizar. Por ejemplo, un enlace que tendrá una clase de Bootstrap que sea, por ejemplo, btn, vamos a colocarle success, vamos a colocarle dark por ahora, que sea, por ejemplo, hecho, es decir, si la tarea está hecha o no. También vamos a colocar otro enlace que sea para el eliminar, para el delete, y este botón será de color rojo. Entonces voy a colocarle la clase danger, refrescamos y aquí tenemos el otro botón. Un último botón que sea para el editar, para el update, y este botón voy a colocarle con la clase info.
Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Y aquí tenemos los 3 botones. Entonces cada tarea ahora tendrá un enlace que sea para cambiar el estado, si la tarea está hecha o no. Uno para ver si lo quiero eliminar. Y otro para editarlo. Entonces de esta manera, así de sencillo, ya tengo listado mis datos. Vamos a quitar este pre de aquí arriba, tan solo era para probar. Vamos a quitarlo, vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y muy bien. Entonces voy a insertar una nueva tarea. Por ejemplo, vamos a insertar una tarea llamada... no lo sé, vamos a colocarle TES. Vamos a darle agregar. Y dice recibido. Pero esto de aquí ya no quiero verlo. Esta ventana que dice recibido ya no quiero verla. Entonces lo que voy a hacer es ir a index.js. Y en lugar de, digamos, mostrar este mensaje recibido, voy a responder con una redirección. Es decir, lo voy a redireccionar a esta ruta que de nuevo se encarga de listar los datos. Entonces voy a decirle redireccionar a la ruta inicial del servidor. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a localhost 3000. Vamos a ir a localhost 3000. Parece que está cargando porque de nuevo se ha reiniciado el servidor. O vamos a ver cuál problema podamos tener. Sí, parece que de nuevo se ha reiniciado el servidor. El problema es que el servidor primero se reinicia y luego se está volviendo a reconectar a MongoDB. Obviamente en una aplicación real esto tan solo pasa una vez y ya la aplicación funciona. Pero en el desarrollo esto puede ser algo molesto. Entonces aquí tenemos la aplicación, aquí tenemos el test, los 2 tests que hemos agregado. Vamos a intentar un nuevo dato. Vamos a decirle, por ejemplo, test. Vamos a colocarle otro dato mejor. Vamos a colocarle, por ejemplo, leer. Tengo que leer. Vamos a agregarlo. Y observa que automáticamente esto se almacena dentro de la base de datos y luego me redirecciona de nuevo a la pantalla principal con los nuevos datos. Porque esto hace una consulta de nuevo a la base de datos cada vez que yo refresco la página. Entonces aquí tenemos, de alguna manera ya estamos insertando datos y también estamos listándolos. Ahora viene lo bueno, que viene que es el actualizar y, es decir, cambiar el estado cada vez que, por ejemplo, estas tareas de aquí, cuando yo quiero actualizarla, pues, o si por ejemplo, si ya he hecho esa tarea, le doy un clic en este botón y quiero que este botón cambie a verde, para que de alguna manera me indique que esa tarea ya está hecha. Lo mismo voy a hacer con los otros botones. Por ejemplo, cuando yo doy un clic en este delete, yo quiero que se elimine esta fila de aquí. Y cuando quiero editarlo, quiero que me aparezca un nuevo formulario que me permita cambiar los datos que tengo. Entonces todas esas tareas es la que vamos a empezar a hacer. Yo creo que la tarea más fácil que podemos empezar es con el delete. Entonces vamos a empezar con esta y ya luego continuamos con las 2 de actualizar, que son un poquito más complicadas. No son tampoco tan difíciles, pero van a requerir un poquito más de trabajo. Entonces vamos a empezar con el delete. Ok, lo que vamos a hacer es que cuando demos un clic en este botón de delete, vamos a enviar una petición a nuestro servidor en el /delete/ el número de la tarea. Por ejemplo, este vendría a ser la tarea 1, le decimos que queremos eliminar la tarea 1. O si queremos eliminar la tarea 3, pues le damos el número 3. Y así. De esta manera vamos a eliminarlo. Esto es lo que tenemos que enviarle al servidor. El /delete/ ¿qué tarea vamos a eliminar? Y esto será una ruta de nuestro servidor. Pero aún no lo hemos creado, entonces vamos a ello. Vamos a ir a nuestro código del servidor. Y aquí donde tenemos las otras rutas, vamos a crear una más. Vamos a decir router.get. Vamos a decirle cuando el navegador me pida al /delete/ y aquí nosotros podríamos decirle el número. De hecho, aquí el navegador nos va a enviar, por ejemplo, cualquier número. Puede ser el 1, puede ser el 2, etc. Para decirle que me va a enviar aquí un parámetro, es el nombre correcto, es decir, cualquier número, pues vamos a decirle 2 puntos id. De esta manera, así le estoy diciendo que aquí va a haber como una especie de variable, como una especie de número que va a estar cambiando. Y aquí podríamos colocar cualquier nombre. Por ejemplo, podríamos colocarle 2 puntos number, 2 puntos id, como ya lo había colocado, o id task, o cualquier nombre en realidad. No hay ningún problema. Aquí podríamos colocar cualquiera. En este caso voy a colocarle id porque viene bastante al caso decir que cada uno de estos números que voy a colocar es un id. Entonces vamos a tratar de colocarle al /delete/ cualquier número puede ir aquí. Y cuando reciba eso, pues vamos a tratar de recibirlo, vamos a tratar de manejarlo con una función. Voy a colocarlo bien. Y esta función, para ver si estamos recibiendo este número, lo recibimos a través de un objeto llamado request.params. Y a partir de aquí es un objeto que nos va a dar todos los parámetros que estamos recibiendo. Por ejemplo, voy a tratar de mostrarlo por consola. Vamos a decir console.log. Vamos a mostrar este request_params. Y luego de que lo recibimos vamos a enviar una respuesta tan solamente al navegador que diga recibido.
Muy bien. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Pero primero vamos a tener que ir a la vista del index.ejs. Y justo en la tabla en donde está ese enlace de delete, pues vamos a decirle que cuando demos un clic en este botón de delete, nos va a enviar a una ruta del servidor llamado delete. Y luego, como segundo parámetro, le vamos a enviar el ID de la tarea. Pero recuerda que aquí está recorriéndose todas las tareas, entonces voy a tener que utilizar algo como lo que he hecho aquí. Vamos a tratar de copiar esto de aquí, pegarlo. Entonces vamos a empezar el signo de mayor, porcentaje, igual, la tarea, el índice de la tarea que está recorriendo, punto, ID. Y de hecho, cuando MongoDB guarda un dato, lo guarda con el _id, no con id, sino con _id. Entonces, recuerda que estos IDs son generados automáticamente por MongoDB. Vamos a guardarlo y vamos a tratar de verlo. Vamos a refrescar y vamos a posicionar. Aquí debajo se va a ver la ruta a la cual vamos a enviar. Por ejemplo, si presionamos en delete, observa que me muestra localhost 3000/delete y un número bastante largo. Ese número es un identificador único de este dato de MongoDB. Es decir, cada vez que nosotros guardamos un dato se generaba un ID y ahora le estamos diciendo que queremos eliminar específicamente ese ID. Y observo que cada botón me manda una ruta distinta con un ID distinto. Entonces de esta manera le estoy diciendo que quiero eliminar ese único dato. Por ahora, si damos un clic en el primero, por ejemplo, quiero eliminar este de aquí que dice test. Le doy un clic, me dice recibido. Y si vamos a la consola del servidor, observa que me da un objeto con una propiedad llamada ID. Y como valor tengo el ID del dato que quiero eliminar. Entonces, como es un objeto, yo puedo decir ahora en el servidor request.params.id. Y de esta manera podría ver el ID exactamente. Pero en este caso, nosotros también podríamos decir lo siguiente. Vamos a eliminar el console log. Y vamos a decir que voy a crear una constante. Y esta constante va a ser el ID que viene exactamente de request.params. Es decir, que a partir de aquí yo voy a obtener el ID, esa propiedad ID que viene de este objeto request.params. Entonces con este ID pues ya puedo empezar a eliminarlo. Nosotros para eliminar podríamos buscar el dato y podríamos eliminarlo. O también a través de Mongoose podríamos darle tan solo el ID y él se encarga de buscarlo y eliminarlo todo en una sola operación. Hay muchas operaciones que puedes utilizar, pero en este caso nosotros vamos a utilizar la más sencilla. Entonces vamos a eliminar este resend y vamos a decir task, punto. Y a partir de aquí es donde nosotros podemos ejecutar cualquier método. Por ejemplo, vamos a decirle remove. Este método remove le tenemos que dar el dato por el cual va a buscarlo y va a eliminarlo. Entonces voy a decirle que el dato que va a encontrar va a ser por ID, por su guión ID. Y el ID que le voy a pasar es este ID de aquí, el que me está enviando el navegador. Entonces una vez lo encuentre, pues lo va a eliminar, así de sencillo. Cuando lo elimina, esto en realidad es una operación de una base de datos, entonces es una operación asíncrona. Entonces también vamos a utilizar async await. Async, y aquí debajo en task remove vamos a utilizar await. Muy bien, entonces cuando se ejecute esta última línea, pues lo único que va a hacer es removerlo de la base de datos. Y luego, como yo quiero ver si se ha removido, vamos a redireccionarlo a la pantalla inicial para que nuevamente se empiece a obtener todos los datos y ver si ha habido algún cambio. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra aplicación, se tiene que refrescar nuestra aplicación y a partir de aquí nosotros vamos a eliminar por ejemplo este test, vamos a dar en delete y observa que se va, así de sencillo. Y podríamos hacer con el resto también, vamos a eliminarlos todos de hecho. Muy bien, así de sencillo nos hemos quedado sin ningún dato. Y esto va a funcionar siempre, para cualquier dato que agreguemos pues vamos a poder eliminarlo. Muy bien, entonces ahora tan solo nos falta ya el editar. Pero observa que hay dos botones. Un botón se llama Don't, que es para nosotros cuando ya hemos hecho esta tarea queremos marcarlo y que se ponga en verde. De esta manera nos dice que este dato o en realidad esta tarea ya está hecha. Y esto vendría a ser como un actualizar. Pero en realidad tan solo estamos cambiando el estado de una propiedad. Luego voy a tener también otro botón llamado Edit que me va a mostrar un nuevo formulario con estos datos para yo poder alterarlos. Entonces vamos a empezar con el más simple, que es este botón que dice Don't. Vamos a ir arriba del Delete y vamos a decir router.get cuando me pidan a una ruta. Y aquí a esa ruta voy a llamarlo turn. Pero tú puedes colocarle cualquier nombre. De hecho, puedes, por ejemplo, colocarle el nombre de convertir en español. No hay necesidad que le coloques en inglés. En mi caso voy a llamarlo turn y aquí vamos a colocarle el ID que quiere actualizar.
Por ejemplo, aquí le puedes colocar también don't. En mi caso voy a llamarlo de esta manera. Una vez yo hago una petición a esta ruta de mi servidor, que esta ruta va a ser ejecutada, vamos a ir a nuestra vista, por este botón llamado don't. Entonces vamos a decirle href turn, y aquí también le vamos a pasar el ID. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que el anterior. Es decir, de estas tareas en donde se encuentre el índice, vamos a pasarle el subguión ID. Para que de esta manera, vamos a refrescar, cuando yo presiono o yo me posiciono en este botón don't, observa aquí debajo que vamos a hacer una petición a turn / y el número de ID que quiero actualizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez recibamos este ID, vamos a obtener una función, o vamos a manejar esta ruta con una función, y también vamos a utilizar aquí operaciones de la base de datos. Entonces aquí voy a decir async, y aquí adentro voy a empezar a actualizar específicamente este campo de todos mis datos llamado status. Entonces voy a cambiar el status. Si está en falso lo cambio a verdadero, si está en verdadero lo cambio en falso. Entonces vamos a obtener primero este ID. De nuevo, si quiero obtenerlo, tan solo tengo que obtener ese ID desde request.params, justo como habíamos hecho con el delete. Y a partir del ID, pues vamos a empezar a cambiarlo. Vamos a decir, primero buscar la tarea específicamente. Vamos a decir task.find by ID y le paso el ID que tiene que encontrar. Como esta es una operación de la base de datos, lo ejecutamos con await. Y cuando se ejecuta esta operación, pues lo que me va a devolver es una tarea si encuentra este ID. Entonces vamos a almacenar esa tarea en una constante llamada task. Y una vez almacene esa tarea, pues lo que yo quiero es cambiar tan solo el estado. Pero primero vamos a verlo por consola. Y vamos a decirle, vamos a enviar un mensaje de vuelta al navegador que diga recibido. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro navegador. Se está refrescando porque, como le decía, se reinicia el servidor y se conecta a la base de datos. Vamos a dar un clic en este botón de don't. Observa que dice recibido. Y si vamos a nuestra consola, observa que tengo el objeto. Es decir, cada vez que yo doy un clic en ese botón, me devuelve el objeto entero. El estado está en falso de esa ID, de esa tarea, el título y la descripción. Es decir, me está devolviendo el dato desde la base de datos. Pero yo quiero cambiar este estado de falso a verdadero. Hay una forma de hacerlo a través del update y a través de una propiedad llamada set, pero vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Con esto ya hemos encontrado esa tarea, pues ahora lo que voy a hacer es tratar de poder editar esa tarea, esa propiedad llamada status. Entonces vamos a decir task.status es igual a task, es igual a lo contrario de task.status. De esta manera, por ejemplo, si el status estaba en true, colocándole el contrario va a ser en false. Si estaba en false, colocándole el contrario va a ser verdadero. Entonces tan solo con una misma ruta vamos a cambiar el estado. Una vez haya cambiado, pues vamos a guardarlo. Entonces vamos a decir task.save. Y de esta manera se va a guardar ese dato dentro de la base de datos. Pero aquí, por ejemplo, voy a decirle await, ya que es un método que va a tomar tiempo para que se ejecute dentro de la base de datos. Entonces, así de sencillo, lo único que he hecho es que he recibido el ID que me envía el navegador. Lo he buscado. Al buscarlo, pues he encontrado la tarea y lo almaceno en esta constante. Una vez tengo la tarea, voy a cambiar ese estado de verdadero a falso o de falso a verdadero. Una vez esté cambiado, pues lo guardo dentro de la base de datos. Y ya si está guardado, pues luego lo que voy a hacer es redireccionar de nuevo la pantalla principal. Vamos a guardarlo. Y si nosotros queremos ver los cambios, vamos a tener que ir a nuestras vistas. Y aquí en este botón de don't, pues yo voy a hacer un pequeño juego. Es decir, aquí en las clases de BTN es donde nosotros estamos colocándole el color del botón. Entonces yo quiero que si el estado es falso, como en este caso, se coloque un BTN dark, es decir, un botón oscuro. Pero si es verdadero, yo quiero que el botón esté en verde. Para hacer eso vamos a tener que hacer una pequeña condicional. Por suerte aquí tenemos a EJS, entonces podemos ejecutar JavaScript en nuestra vista. Entonces vamos antes de aquí, donde está este BTN dark, lo vamos a eliminar y vamos a colocar los signos de EJS. Para nosotros poder hacer una validación dependiendo de lo que estemos recibiendo. Es decir, si task en el índice i, su estado, es decir, si status. Y aquí vamos a utilizar un operador ternario de JavaScript. Es decir, vamos a utilizar como una condicional en línea. Aquí vamos a colocar un signo de interrogación. Y esto es como decirle, si el estado
es verdadero, pues haz lo siguiente. Y aquí le voy a decir que coloque la clase de btn success. btn success simplemente. Caso contrario, aquí le voy a colocar 2 puntos. De hecho, voy a tratar de colocarlo esto en una línea por separado para que no se confunda. Muy bien. Entonces, aquí yo tengo la clase btn. Luego voy a tratar de, digamos, ejecutar una condicional para ver si todo va bien. Para ver si el estado es falso, pues que me coloque... Bueno, para ver si el estado es verdadero, que me coloque un btn success. De hecho, esto es junto. Caso contrario, si es falso, pues que me coloque un btn-dark. Vamos a ver si funciona. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación principal. Y observa que está digamos, está en negro, en oscuro. Vamos a dar un clic y observa que cambia a verde. La razón es que ahora esta tarea, su estado está en verdadero. Vamos a agregar otra tarea. Y observa que esa tarea, al agregarse automáticamente, su estado está en falso. Por eso está en el botón oscuro. Pero si nosotros damos un clic, cambiamos a verdadero. Y también podemos hacer el proceso inverso. Damos un clic y cambia a falso. Y así de sencillo estamos cambiando el estado simplemente. Vamos a eliminarlas. Ahora vamos a tratar de editar un dato. Por ejemplo, aquí estoy agregando test y yo quiero que estos datos no sean así. Yo quiero editarlos luego. Entonces cuando yo dé un clic aquí, yo quiero que este ID de esta tarea me envíe a un nuevo formulario con los campos llenos y que aquí pueda yo cambiarlos y luego al darle un clic se guarde y pueda ver todo esto con todos los cambios que he hecho. Muy bien, para hacer eso, pues también vamos a crear otro enlace justo como lo habíamos hecho aquí y este va a ir a otra ruta. Nosotros podremos colocarle cualquier nombre, update, edit. En este caso voy a colocarle un nombre bastante descriptivo que sea edit, de editar. Y vamos a tratar de enviarle el ID. Vamos a enviarle las tareas en el índice i, punto su guión id. Entonces de esta manera esta línea de aquí se reemplaza por el id y vamos a ver cómo queda. Vamos a posicionar simplemente el edit y observa que aquí debajo me muestra que me va a enviar a una ruta llamada /edit/ el id. Entonces es lo que voy a tener que recibir en mi servidor. Debajo de aquí de este term vamos a decirle el router.get. Cuando me pidan a /edit/ un ID cualquiera, pues vamos a decirle async, un request, vamos a manejarlo con otra función. Y vamos a decirle aquí adentro, primero vamos a tener que recibir este ID, entonces también voy a tener que recibir el ID, también lo vamos a buscar exactamente como habíamos hecho anteriormente. Y en este caso apenas yo lo reciba, lo que vamos a hacer es renderizar otra vista. Vamos a decir res.render y una vista nueva. No vamos a renderizar index, sino lo que vamos a renderizar es otra vista llamada edit.ejs. Este edit lo que va a hacer es mostrarnos un formulario nuevo. En realidad va a ser un formulario exactamente igual como lo que tenemos aquí arriba. De hecho podríamos copiarlo. Y vamos a hacerlo. Vamos a copiar este formulario de aquí y vamos a pegarlo, simplemente. Vamos a hacer unos pequeños cambios, pero por ahora al menos tenemos el formulario. Vamos a guardarlo y lo que le vamos a pasar es, o lo que vamos a renderizar es esta vista llamada edit. Y aparte de la vista le vamos a pasar la tarea que hemos encontrado desde la base de datos. Entonces así de sencillo, ahora ya tenemos nuestra vista, un formulario y la tarea. De hecho vamos a probarlo, vamos a guardarlo. Y vamos a refrescar nuestra vista. Y vamos a dar un clic aquí en este edit. Observa que me envía a un formulario y la tarea también la puedo ver. De hecho en el edit vamos a ir arriba de todo y vamos a escribir una etiqueta pre. Y aquí adentro voy a mostrar la tarea. Vamos a guardarlo. Vamos a refrescar. Y observa que aquí tengo los datos de la única tarea que quiero actualizar. Entonces, si observas no tengo estilos ni nada. La razón es que no tengo la cabecera ni el footer. Si analizamos el código, observa que no tengo ni la cabecera ni el footer. Tan solo tengo código de div y clases de bootstrap. Vamos a traernos la cabecera y el footer. Y es por eso que hemos separado nuestra cabecera y footer en otros archivos. Porque ahora lo podemos reutilizar. Podemos decir... Vamos a dejarlo por ahora al menos. Arriba de todo vamos a decir porcentaje, include, y vamos a colocarle aquí adentro, desde la carpeta partials, quiero que incluyas la cabecera. Y lo mismo vamos a hacer para el footer, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, y aquí vamos a decirle que incluya el subguión-footer. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar, y así de sencillo ya tenemos la cabecera y el pie. Aquí tenemos un formulario estilizado, porque ya este formulario es una copia del anterior. Entonces, estos datos que yo estoy viendo aquí arriba, por ejemplo, el título,
Este test yo quiero que aparezca aquí adentro. Y esta descripción también quiero que aparezca aquí adentro. Para hacerlo es bastante sencillo. El input tiene una propiedad llamada value. Y adentro como valor le voy a pasar ese dato que viene de EJS. Entonces le voy a decir task.title. Y lo mismo para las tareas. Dentro del text area voy a decirle que le voy a pasar un dato que viene de JS, task.description. Vamos a guardarlo, vamos a refrescar. Y observa que ahora tengo los datos aquí adentro. De hecho, voy a colocarlo justo al lado de esta manera, para que no exista ese pequeño espacio. Vamos a guardarlo. Muy bien, para que no exista ese pequeño espacio en el text area. Ahora vamos a quitar esto de aquí porque ya no lo necesito. De hecho, si observas también tengo el ID. Entonces cuando yo quiero ejecutar este formulario ya no me va a enviar a /add, sino me va a enviar a /update/ el ID de esta tarea. Es decir, task.su-id. Entonces, por ejemplo, cuando yo dé un clic en este formulario, me va a enviar una ruta llamada update/ el número del ID a través del método post. De hecho, nosotros no tendríamos que llamarlo distinto. La razón es que aquí también nosotros podríamos mandarlo a una ruta llamada /edit. Y si vamos a nuestras rutas y crees que esto va a tener un conflicto con el de aquí, en realidad no va a ser así porque esa ruta está pidiéndome a través de un método post, mientras que esta ruta funciona a través del método get. Entonces, si nosotros pedimos una ruta con el mismo nombre, se va a diferenciar tan solo por el método. Por ahora al menos parece complicado, pero recuerda que este método de aquí lo único que hace es pintar ese formulario. Mientras que si yo le pido a esa ruta a través de otro método, el método post, pues lo que estoy diciéndole es que quiero actualizar nuevos datos. Y estos datos los que les voy a estar enviando al servidor. De hecho aquí este botón add vamos a cambiarlo por update. Vamos a guardarlo, vamos a refrescarlo. Y muy bien. Vamos a tratar de estilizarlo un poco también. Voy a quitar esto de aquí ya porque ya no lo necesito, ya está definido en mi interfaz. Vamos a meter todo esto de aquí en un div dentro de un container, dentro de una fila de un row. Y aquí adentro vamos a pegar el formulario. Así de sencillo. Vamos a guardarlo, refrescar. Y muy bien. He hecho esto porque ahora el call md5 le puedo colocar una pequeña separación hacia el lado. Un offset-md de 3. Tan solo para que esté centrado. Muy bien. Entonces vamos a ir de nuevo a nuestro CRUD Mongo. Estoy aquí. Por ejemplo, quiero editar estos datos de aquí. Y muy bien, me muestra los datos para editarlos. Voy a tratar de colocar nuevos datos. Pero primero, cuando ejecutamos este formulario, nos está enviando una ruta del servidor que aún no existe. Vamos a ir a nuestra ruta y vamos a escribir una más. Router.post, es decir, cuando el formulario me envía a través del método post a la ruta /edit/id, pues vamos a recibirlo también a través de una función. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es también recibir el id. Y además del id también vamos a recibir el body, es decir, el request.body, que son los datos del formulario. Primero vamos a tratar de buscar los datos o también podríamos alterarlos directamente. Se pueden hacer de muchas maneras. Nosotros vamos a hacerlo de la siguiente. Task. Y aquí vamos a decirle update. Y el update, bueno, de hecho es en minúscula. Entonces dentro de este update lo que vamos a hacer es pasarle el dato que tiene que buscar. Vamos a decirle su guión id, id. Es decir que primero va a buscar la tarea con el siguiente id y una vez lo encuentre, lo que va a tener que reemplazar es lo que está recibiendo desde nuestro frontend a través de request.body. Entonces va a encontrar un dato y luego va a reemplazarlo por el siguiente objeto que está viniendo desde el frontend. Una vez lo reciba, pues esto va a actualizarse. Y esto es una tarea de la base de datos. Entonces aquí vamos a decir await. Y así de sencillo, pues esto ya se ha actualizado. Una vez se actualice, vamos a redireccionar de nuevo a la ruta inicial de nuestra aplicación. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a ir a nuestro CRUD Mongo, a nuestra aplicación inicial. O también podríamos haber editado simplemente. Vamos a dar un clic aquí en este edit. Aquí tenemos el formulario y vamos a cambiarlo por una tarea de verdad. Vamos a decir correr y vamos a cambiar ese test por tengo que correr a las 5, por ejemplo. Vamos a actualizarlo. Y observa que ahora dice correr, tengo que correr a las 5. Y muy bien, entonces ya hemos terminado nuestro CRUD. Porque ahora cualquier cosa que nosotros agreguemos, podemos cambiarle el estado, podemos editarlo. Y también podemos eliminarlo.
Muy bien, y eso ha sido todo por este vídeo. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar muchos más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora, y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.